porque tiene un secreto, y el secreto se esconde entre estas páginas. Hoy continuamos con la trilogía de Dani Daortiz con Trabajando en casa, uno de sus últimos trabajos, un libro que ya tiene su tiempo y que debo decir que me ha encantado. Es de estos libros de vertiente teórica, es decir, aquí no te vas a encontrar la explicación de ningún efecto de magia, pero lo que sí vas a encontrar son secretos de los buenos para hacer un buen espectáculo de magia. Ya hemos hablado de libertad de expresión, tienes por ahí el vídeo en mi canal en el que Dani desgrana los secretos técnicos de su magia, pero hoy no nos vamos a centrar en ello, ni tampoco en un libro del que todavía no he hablado, que son sus semiautomáticos, juegos de cartas bastante sencillos de realizar. Yo todavía no me lo he terminado, así que no tengo derecho a hablar de ello. Pero del que sí que puedo hablar es de Trabajando en casa, un libro al que he pegado sus horas de estudio porque me parece súper interesante. Es el momento en el que la teoría conoce a la práctica. Todos conocemos a Dani Daortiz, es un hombre que trabaja de la magia, que se mueve por todo el mundo y que sabe cómo hacer magia. Y de hecho, si vas a ver a Dani Daortiz, tanto sea en España como sea en China, el espectáculo es prácticamente el mismo, tiene el mismo efecto, porque tiene un secreto. Y el secreto se esconde entre estas páginas. El título del libro lo dice todo, Trabajando en casa. En eso se resume de qué va este libro. La idea general es que consigamos que nuestro escenario sea nuestra casa y nos sintamos familiarizados con el entorno, que sepamos predecir todo lo que pueda ocurrir porque ya lo teníamos planificado anteriormente. El libro empieza hablando de cómo colocar las cosas en el escenario, cómo colocar las sillas, y esto para la magia de cerca es un tema bastante importante, porque si bien es cierto que no hay muchos libros de magia de salón, magia de escenario, sí que hay mucha información en cuanto a teatro de cómo colocar las cosas en un gran escenario, pero en magia de cerca hay menos cosas porque otros artes no exploran este tipo de escenarios. Así que Dani habla de, cómo colocar las filas, cuál es la mejor gestión del espacio y sobre todo cómo sacarle el mayor partido a cualquier sitio, a un baret o lo que sea, porque tú conoces a la perfección lo que necesitas para tu magia. Da un montón de consejos que se nota que han sido probados y de hecho si vas a ver a Daortiz actuar vas a comprobar que es así. Y la verdad es que es muy enriquecedor, sobre todo si tienes intención de hacer algún espectáculo ya un poco más multitudinario de magia de cerca, para que no tengas gente que no ve, que está demasiado cerca, que está demasiado en una esquina. Todo este tipo de cosas Dani ya las ha pensado por ti, así que oye, aprovechémoslo y nos lo leemos y lo podemos aplicar sin perder nosotros tiempo. Dice algunas cosas muy curiosas, por ejemplo, una forma para no sudar. No voy a explicarlo porque para eso está el libro, pero está bien, sobre todo en algunas circunstancias, en algunas comunidades autónomas y sobre todo ahora que viene el calor, si no ha venido ya, pues viene bastante bien para dar una imagen un poco más seca, ¿no? Por así decirlo. Luego abarca la parte psicológica de la gestión de los espectadores y hace una cosa muy interesante y es dar personajes a los espectadores. Si ves una actuación de Daortiz vas a ver que tiene siempre el mismo perfil de personas colocadas exactamente igual en la mesa, porque él llega ahí y sabe lo que se va a encontrar, no tiene sorpresas, y eso es una forma de tener tranquilidad y poder fluir tranquilamente en un espectáculo que tengas al milímetro. Y es que ojo, porque tenemos la idea de que, por ejemplo, la magia de Daortiz es improvisada y tiene esa sensación, ¿no? Todo es muy libre, todo parece espontáneo, pero está calculado al milímetro, y es que la improvisación se ensaya. También explica cómo estructurar una sesión. En cuanto a magia de cerca, de nuevo, esto es interesante tenerlo en cuenta, cómo organizar las cosas, si hacer pausas, si no, etcétera. No voy a entrar aquí en detalle porque si no se estaría haciendo un resumen, pero vamos, que es una parte súper interesante, sobre todo si estás empezando a montar tu primer espectáculo de magia, tener en cuenta qué cosas y en qué orden vas a incluir en tu espectáculo, siguiendo una especie de lógica. Ojo, siempre lo digo, los libros de magia no son dogmáticos, no son ciencia. Esto está comprobado por la experiencia de una persona con una personalidad concreta. Por lo tanto, puede que a ti no te funcione, que tu tipo de espectáculo tendría que tener una estructura completamente distinta. Así que ten en cuenta eso a la hora de escuchar estas palabras. No vaya a ser que digas, joder, esto es una mierda porque no funciona. No, esto no funciona con tu tipo de personalidad, pero
a él sí que le funciona y a mucha gente pues puede sacarle partido. De todas formas, es muy interesante leer de más sus opiniones, pero ojo, si no conoces nada del trabajo de Dani da Ortiz, te recomendaría, por ejemplo, leer Libertad de Expresión, donde vas a oír hablar de algunos de sus juegos y demás, también los semiautomáticos, ver algunos DVDs suyos que tienen un montón de cosas publicadas. De hecho, hace poco sacó una aplicación, no sé si sigue funcionando, en la que tienes todo clasificado, porque aquí menciona juegos o cosas que si no has oído hablar de ellas, pues no te estás enterando de a qué se refiere. Eso de libros que por sí solos no se sustentan, a mí no me gusta mucho, y os voy a traer una review de un libro que estoy leyendo ahora que le pasa mucho de eso. Luego habla de la transición, y esto no es un libro de historia, sino habla de la transición de la magia de cerca al escenario. Cómo hacer, pumba, eso, tener una cámara, que es lo que estoy viendo yo ahora, cómo disponer la cámara en el escenario, cómo colocarte tú respecto al proyector y demás. Defiende este tipo de magia y defiende hacerla de la mejor forma correcta. Yo creo que la magia de cerca está hecha para hacerse de cerca, pero que en ciertas ocasiones, sobre todo gente como Dani, que trabaja, es mundialmente conocido, pues le van a pedir hacerlo en un gran escenario. Y si, por ejemplo, vais al Congreso de Magia al Día, vais a ver que hay una gala de magia de cerca y la vas a ver a 100 metros del mago. Tenéis por ahí un vídeo del Congreso de Magia al Día de cuando fui el año pasado, por si queréis ver cómo se ve una gala de cerca de lejos. Así que está muy bien pensado, te hace ciertas ideas sobre la cámara, sobre la disposición y demás, que si no tienes ni idea de audiovisuales, pues oye, te pueden servir. Eso sí, yo recomendaría aprender también un poco cómo funciona una cámara, cómo gestionar el tema de la iluminación para que las cartas se puedan ver, no salga quemado y demás. Luego tiene un apartado teórico que es un poco miscelánea, de todo un poco. Ahí te puedes encontrar desde cómo mejorar un efecto, bueno, cómo verticalizar un efecto. Hay un montón de ideas que están sueltas y que quizás no tienen tanto que ver con la idea de trabajo en casa, pero que también están muy interesantes. Así que bueno, tampoco quiero entrar en detalles, seguro que entre las imágenes que he puesto podéis haber visto un poco el índice y sacar un poco vuestras conclusiones. El libro se puede encontrar en el grupo CAPS, que ahí tienen además publicados todos estos y un montón más de libros, así que nada, podéis ir ahí a la web a conseguirlo y yo realmente lo recomiendo, me gusta bastante, es un libro de tapa blanda, no queriendo yo mucho a estos tipos de libros por su fragilidad y demás, pero me gusta, y eso que también quedé desencantado con la edición, por ejemplo, de Libertad de Expresión, me encontraba erratas constantemente. Debe ser que este es el libro más reciente de los que han editado y me gustan mucho las fotografías, se lee muy fácil, no da pereza y es un libro que yo creo que hay que volver de vez en cuando, sobre todo si sois como yo, que no actúo casi nunca, pues si vais a volver a actuar, lo lees y vuelves a pensar, esto debería hacerlo así, voy a cambiar esto de espectáculo. Y es una visión crítica que te hace un poco de director de escenario, una figura que está en el teatro, y en la magia pues hay poca figura. Entonces, este hace un poco el apaño, no es perfecto, pero ya sabemos que tenemos esto al menos como apoyo. Seguramente se me haya quedado una review súper corta, pero yo creo que no hace falta decir más del trabajo de Dani. El libro está genial, lo recomiendo y además es una teoría fresca, aplicada, que vas a poderte sentir identificado con un montón de anécdotas. Así que nada, si no lo has leído, te lo recomiendo, ve a pillarlo, porque igual no te gusta el estilo de Dani para hacer sus juegos, no quieres leerte el libro de Libertad de Expresión ni sus semiautomáticos porque no es lo tuyo. Pero si haces mentalismo, magia de cerca, con monedas, con lo que sea, incluso magia de escenario, todo este contenido te puede ser útil, que es la gracia de los libros teóricos, ¿no? Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado la review, que ha sido así un poco rapidita, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!